Muy buenos días, bienvenidos. Que el amor de Dios, nuestro Padre, esté en cada uno de nosotros. Que sea el Espíritu de Dios obrando en cada corazoncito nuestro, conforme a su santa voluntad y a su agrado, para nuestra salvación. Bien, la prédica de hoy le puse como título La llave que abre lo imposible. Ustedes saben, ¿no?, que para entrar en su casa, en un carro, necesitan una llave, aunque sea su propia casa. Si no tienen la llave, no tienen acceso a entrar. En la vida espiritual tenemos más que eso, más que una llave, y es la fe. Por la fe, nuestros antepasados conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron fila de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero, ¿qué es realmente la fe? ¿Quién la da? ¿Y cómo podemos tener fe? Hoy, la palabra de Dios nos enseña todo eso. Nos vamos al libro de Hebreos, 11:1. Y en el libro de Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza infalible, inamovible. Esa convicción que Dios pone en nuestros corazones por medio de su palabra. Esa convicción que nadie la puede arrancar. Plantada en nuestro corazón. Por fe, por fe es la definición, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que sea sin querer, prueba ni una buena razón. Fe es pretender que le podemos decir a un monte que se aparte y que lo hará, aunque no lo hayamos visto ni haya precedentes. Fe es pretender caminar sobre el agua sin hundirse, o entrar en una jaula de los leones, pensando que un ser poderoso e invisible te protegerá. Es escuchar la voz de Dios que dice: sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo que te di en tu vejez, el de la promesa. Y siendo obediente, dejando a sus siervos atrás, va con su hijo a sacrificarlo en obediencia a Dios. Y dice a sus siervos: esperen aquí, regresaremos, sabiendo que iba a sacrificar a su hijo. Esa fe que Dios da, esa fe nos da el Espíritu Santo. Es un don de Dios, es un regalo de Dios.
Es algo así, como caminar por un puente y no se percata uno que el puente se acabó y sigue caminando y no se cae. ¿Qué es poder seguir creyendo en lo que no tiene sentido ni admite prueba? Está fuera de la lógica humana. Lo imposible para nosotros, Dios lo hace posible. Ahora quiero aclarar un poquito lo que es fe y creer. De pronto podemos confundirnos entre fe y creer. Yo puedo tener expectativas basadas en lo que conozco, el creer, ¿no? Como la realidad, la lógica, el sentido común, la experiencia y las enseñanzas recibidas. Se toman también en consideración las leyes naturales. Reconozco que creer algo o en algo no implica que no pueda estar equivocado. Eso es parte de aprender y conocer. Entonces hago los ajustes. ¿Por qué me importa lo que es real y verdadero? Y evitar en lo posible la fantasía y el delirio. En el creer hay la posibilidad de equivocarse, mientras que la fe es tener la seguridad de que va a pasar algo que no va a fallar. Es verdadero. Ahora bien, ¿cómo podemos tener fe? La misma palabra de Dios nos dice cómo podemos tener la fe. En Romanos 10:17 nos dice así: así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ese es el método que el Espíritu Santo usa para darnos el regalo de la fe, la palabra de Dios. ¿Por qué nos congregamos? Para escuchar su palabra. Cuando leemos las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, ella nos enseña qué camino seguir, qué es lo que debemos evitar y qué es lo que debemos hacer. Por ella nos viene la fe. A medida que escuchamos la palabra de Dios, a esa medida la fe va creciendo. Es por eso que cuando un cristiano, un creyente se convierte en el cristianismo y decide seguir a Jesucristo cuando se bautiza, les recomendamos leer la palabra de Dios. Jesucristo hizo una comparación así, que cuando la casa está barrida y limpia, se refiere a nuestro corazón. El bautismo es para perdón de pecados. Y dice el Señor que el enemigo, las fuerzas del mal, salen de esa casa y se va por un desierto. Vaga por aquel desierto, dice, y no encontrando lugar donde entrar, dice que ese enemigo piensa, volveré a mi casa de donde salí. Y vuelve a la casa de donde él sale, o sea, a la persona de donde él habitaba antes.
que se convirtió en cristiano, y dice que al encontrar la casa barrida y vacía, va en busca de 7 peores que él, ingresa en aquella casa y el final de aquel hombre es peor del que era antes. Es decir, nuestro corazón tiene que llenarse con la palabra de Dios. Nuestro corazón tiene que estar con oración y palabra de Dios, para que cuando el enemigo quiera ingresar en nuestro corazón no tenga acceso, porque la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de poderosa es la palabra de Dios, viva y eficaz, que cuando nosotros la escuchamos, esa palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y es el poder de esa palabra la que nos hace cambiar y aborrecer todo lo que es pecado, todo lo que es malo, y amar todo lo que procede de Dios. Amar el amor a las personas, a Dios sobre todas las cosas. Esa palabra viva y eficaz es Jesucristo, la palabra del Padre encarnado en el Hijo, Jesucristo nuestro Salvador. Y por medio de esa palabra, que es viva y eficaz, Jesucristo mismo, Él habla y las cosas se realizan. Jesucristo, en una tormenta, cuando estaban navegando los discípulos en una barca, en una noche, en una madrugada, Jesucristo estaba tan cansadito y durmiendo en la popa. Y dice que los discípulos estaban tan asustados porque parecía que la barca se hundía, las olas venían sobre ellos y que la barca ya se hundía. Y ellos asustados van y le despiertan al maestro, a Jesucristo, y le dicen: Señor, sálvanos. Mira que perecemos, ¿no te importa? Y Jesucristo dice, se levanta y con autoridad dice: calla y enmudece. Los vientos, las tormentas le obedecieron, desaparecieron. Pues por la palabra de Dios fue creado el universo. Dios habló, hágase la luz, y se hizo la luz. Por lo tanto, pues todo lo que nosotros vemos, el universo, la Tierra, las constelaciones, todo lo que podemos ver, se hizo de lo que no se veía. Así que nosotros no tenemos excusa para decir: ¿será que existe Dios? ¿O Dios no existe? Porque la misma creación habla que Dios es. Dios es tan perfecto y lo hace todo a su perfección. Tal vez alguien diga: no, las cosas se hicieron por la naturaleza, por el Big Bang, por la explosión. ¿Acaso Dios no lo hizo todo eso? Solamente imaginemos en el ser humano, en cada órgano nuestro, cómo funciona a su perfección. Nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros pulmones, cada órgano de nuestro cuerpo funciona a su perfección. Y eso lo tuvo que haber hecho un ser inteligente, un ser divino. Él es Dios.
Miren que Dios dice en Isaías 55 y 11, 55:11. En el libro de Isaías 55:11 dice así. Voy a empezar desde el 55:10. Dice, como la lluvia desciende sobre la tierra y la hace germinar, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. Por eso les digo que la palabra de Dios tiene poder. Dios envía su palabra y no regresa a él vacía, sino que cumple para lo cual ha sido enviada. Jesucristo, la palabra de Dios, nuestro Padre por amor a nosotros lo envió. Y Jesucristo voluntariamente despojándose de su divinidad, toma cuerpo humano para realizar un sacrificio con su propio cuerpo, derrama su sangre, la palabra de Dios, para darnos salvación. También dice que por sus llagas hemos sido sanados, que vino a dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Jesucristo, la palabra de Dios, cumplió el propósito por el cual ha sido enviado. Y todo lo que sale de la boca de Dios, todo lo que Jesucristo habló, se cumple. ¿Alguien está enfermo? Por sus llagas hemos sido curados. Jesucristo dijo, pidan y recibirán. Si Dios lo dijo, nosotros no tenemos excusa para dudar su palabra. Su palabra es infalible. La Sagrada Escritura dice, Dios dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Su palabra se tiene que cumplir, tal conforme el Señor lo ha dicho. Y es por eso que los cristianos, los que entregamos nuestra vida a Jesucristo, a nuestro Salvador, Él, su palabra, obra en nuestras vidas. Ya no es como el tiempo de antes, que tenía que cumplir sus leyes por obligación. Ahora es el poder de Dios, la palabra de Dios, la que renueva nuestra mente. Yo en nuestras corazones, para cumplir su propósito sagrado, su propósito santo en nuestras vidas, porque Él nos ama, porque Él no quiere que nadie se pierda, quiere que todos lleguemos a la salvación. Miren, en caso de enfermedades, hay enfermedades crónicas que los médicos en todo su estudio ya no saben qué hacer. Y dice, está desahuciada esta persona, ya no tiene cura, llévele a su casita a morir. ¿Pero qué dice Dios?
pidan y recibirán. Y nos hace una promesa que por sus llagas, por las llagas de Cristo, que fue lacerado su cuerpecito, que no tenía ni belleza ni parecer. Era totalmente todo él destruido. Y por esas llagas nosotros somos curados. Si nosotros tenemos esa fe que nos viene por medio de la palabra de Dios, que es un regalo, un don del Espíritu Santo, un regalo, esa certeza impregnada en nuestro corazón, nosotros creemos en la verdad. Y personas desahuciadas de los médicos se han sanado. Mire que mi mami tenía un tumor en el busto, en el seno. Y ella no le admitía ni siquiera toparle porque se le dolía mucho. Ella desde pequeñita, desde los 5 años, ella tiene así experiencia ya de familia, arraigados en la palabra de Dios. Y mi mami lee la palabra de Dios y ella sabe que la palabra de Dios es infalible, infallable. Dios lo promete, Dios lo cumple. Lee la palabra de Dios y lo abraza. Y dice, por la palabra de Dios soy sanada. Créanme que mi mami no fue al médico y se sanó. Desapareció ese tumor. Después de eso, fue al médico. Los médicos le hacen los chequeos. No, usted está sanita, no tiene nada. Nunca más volvió a ese tumor. Dios es real. Por eso es importante que nosotros estemos arraigados a la palabra de Dios, porque nos perdemos de muchos beneficios si no lo hacemos. Y lo más hermoso, que no solamente trae sanidad corporal, sino que también sanidad espiritual y salvación. Por medio de su palabra, Dios nos salva. Mire, que si tenemos una batalla espiritual, la fe es una arma poderosa en batallas espirituales. Eso se encuentra en Efesios 6:16, que dice así, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es comparado como un escudo. ¿Ustedes han visto las guerras de antes? Ponían sus escudos al frente y las flechas topaban el escudo y, y a sus soldados no les hacía daño. Así es la fe. ¿Para qué? Dice, para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nosotros declaramos la palabra de Dios. Y el enemigo no tiene acceso a dañarnos. Pues Jesucristo dio autoridad a sus discípulos. Y dijo así, os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Miren que si nosotros no conocemos la palabra de Dios,
nos podemos perder estos beneficios poderosos que Dios nos da, la autoridad que Dios nos da sobre las fuerzas del mal. Por eso es que nosotros confiamos en Dios. Por eso es que nuestra confianza está puesta en el Señor. Porque Dios nunca nos falla. Porque Dios siempre está allí para protegernos, para cuidarnos. Jesucristo hizo esa promesa. De aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y poderoso es Dios para vencer, que nos ayuda a vencer todo ataque del enemigo. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros no nos dejamos influenciar fácilmente de lo malo que hablan sobre nosotros, porque sabemos su promesa. Sabemos quién está con nosotros. Sabemos que no estamos solos. Sabemos que Dios está con nosotros, porque Él lo prometió y Él lo cumple. Jesucristo dijo que cuando digan toda clase de mentiras, os vituperen o os calumnien, alegraos, porque la grande es la recompensa en el reino de los cielos. Por eso es importante agarrarnos de sus promesas para que no seamos fácilmente derribados, para que no seamos derribados. Así que mis hermanos, para ya ir terminando, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso se encuentra en Hebreos 11:6. Galardonador de los que le buscan. Dios es poderoso y Dios es maravilloso. Que si le buscamos a Dios, Él es el galardonador. Él es el que sabe qué necesidad tenemos. Él sabe en qué estado está nuestro corazón. ¿Qué es lo que nuestro corazón anhela? Y entonces Él, que lo escudriña todo, lo conoce todo, lo sabe todo, que Él mismo fue el que nos formó en el vientre de nuestra madre, de nuestra necesidad, y es el que nos da lo que necesitamos. Y saben una cosa, por experiencia propia, nosotros a veces pensamos que cuando tenga un trabajo voy a ser feliz, voy a estar bien, voy a tener gozo. Cuando tenga mi casa propia, voy a ser feliz, voy a estar gozosa. Cuando tenga mi carro, cuando tenga lo que sea, material. Cuando usted la tiene, un ratito se emocionará, pero eso pasa.
Y eso no le llena su corazón. ¿Sabe quién llena nuestro corazón? Dios, Jesucristo. Él llena nuestro corazón. Qué hermoso es Dios. Si tengo a Jesucristo en mi corazón, de verdad lo tengo todo. No lloro de dolor, sino de alegría y de agradecimiento a Dios que Él viene a habitar en nuestros corazones. Jesucristo dice: estoy a la puerta y te llamo, ábreme el corazón para entrar en ti. Porque yo soy el galardonador de los que me buscan. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que entregó su vida por nosotros, por cada uno de nosotros, por todos los que estamos aquí, por nuestras familias, por el mundo entero, por mí, por ustedes. En una noche, en un sueño, 1:30 de la mañana, cuando me sentía morir, era en el tiempo de la pandemia. Me estaba ahogando, me estaba muriendo. Y una voz audible en mi oído derecho me dice: levántate y ora sin cesar. Él lo hizo todo por ti. Y vi a Jesucristo en las nubes. Era un ángel que me hablaba y me dijo: Él lo hizo todo por ti. Le doy gracias a mi Dios, que tuvo misericordia de mí. Y lo hizo todo por mí, por ustedes, por cada uno de ustedes. Lo hizo todo, lo hizo todo, lo hizo todo, lo hizo todo, lo hizo todo. Lo hizo todo por nuestros hijos, por nuestros seres queridos. Él lo hizo todo por nosotros. Que nos ama. Su amor es inagotable, nunca se acaba. Así que, mis hermanos, si quieren a Jesucristo en su corazón, hagan esta oración conmigo. Agachen sus cabecitas, cierren sus ojos. Señor Jesús, reconozco que tú lo hiciste todo por mí. Te he fallado. He pecado contra el cielo y contra la tierra. Y te pido perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y haz de mí la persona que tú quieras que sea. En el nombre poderoso de Jesús. He orado. Amén. Amén.